La historia de un Kirkles por el Yin Yang del anime. Capítulo 2. Paso a paso y una despedida sangrienta. Mi nombre es Izuku Midoriya y soy un Kirkles que aspiraba a ser un héroe. Sin embargo, toda esperanza fue deshecha por el que creía era mi mejor amigo, por mi madre y por último por mi gran ídolo y mi figura a seguir, All Might, el cual me dijo que no era apto para ser un héroe, y gracias a eso entendí la cruda realidad, y si no puedo ser un héroe, ¿por qué no ser un villano? Ahora mismo estoy camino a casa, pero hoy quise tomar un pequeño desvío y me adentré en un callejón en donde encontré varias cajas y me senté así agarrando mi mochila y metiendo mi mano en ella, así sacando una botella con un líquido verdoso en ella. Después de verla por unos minutos comencé a agitarla. Después de un rato un ojo se abrió, un gran ojo rojo el cual me estaba viendo con ira, pero después de verme cambió su mirada a una de confusión, pero antes de que pudiera decir alguna cosa hablé. Izuku, me alegra que hayas despertado, de seguro estarás confundido del por qué estás aquí y no en una prisión o con All Might, así que déjame responder a esa pregunta tuya. Verás, cuando All Might se fue yo me aferré a su pierna y al ver que la botella donde estabas encerrado se caía de la bolsa de este, estiré mi mano y la agarré. Sin embargo, después entré en una pequeña conversación con este, pero no resultó del nada bien y decidí algunas cosas y más el llevarte conmigo, así que te puse dentro de mi mochila y caminé a un callejón y te desperté, haciendo la situación actual. Al escuchar todo lo que le dije, el villano dentro de la botella abrió su ojo ampliamente de sorpresa, pero más con una ligera diversión. Después de eso vi la boca del villano, la cual estaba sonriente, y supe que iba a decir algo, así que solo me callé y esperé con un gran interés lo que el villano iba a decir. Villano. Bueno, pero que tenemos aquí un pequeño niño que no sabe en qué se está metiendo al salvar a un villano. Bueno, chico, tengo que agradecértelo, y si fueras tan amable de abrir esta botella y dejarme salir, te lo agradecería aún más. Al escuchar eso moví mi mano libre hacia la tapa de la botella, así viendo como el villano sonreía aún más, pero detuve mi acción cuando la toqué, así haciendo que el villano me mirara con una cara de fastidio, la cual se esfumó ya que le di una sonrisa demente y malévola, así procediendo después a sacar una gran carcajada, la cual desconcertó aún más al villano, el cual me estaba mirando atentamente. Así, después de calmarme, miré fijamente al villano que tenía en mis manos y comencé a hablarle. Izuku, ¿en serio crees que solo así de fácil te liberaría? No por nada me tomé tantas molestias para traerte conmigo, además de que tengo planes contigo y cómo me podrías ser útil. Villano, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que tienes planes para mí? Izuku, es tal y como dije, tengo algunos planes para ti, así que, si fueras tan amable de escuchar lo que tengo que decir, porque creo que también te interesará esta propuesta. Con eso dicho, noté que atraía la atención del villano, no con enojo sino con curiosidad de saber sobre lo que iba a decir a continuación. Después de un rato en silencio y al saber que tenía completamente la atención de este, comencé a decir todo lo que estaba en mi cabeza. Izuku, este trato te gustará, así que procederé a hablar. Lo que quiero es que tú seas mi aliado, creo que comprenderás a lo que me refiero. Quiero que seamos colegas, y antes de que te burles o digas otra cosa, créeme, no te arrepentirás. Yo puedo utilizar tu Kirk mientras tú puedes utilizar mi cuerpo, sería un ganar, y dime qué dices, ¿quieres aliarte conmigo? Villano. Chico, no sé qué es lo que quieres en realidad, ya que solo me has dicho que quieres que sea tu aliado. Sin embargo, el trato parece interesante, lo único que quiero saber es qué es lo que tienes en mente. Izuku. Jeje, perdón, pensé que, si te había dicho lo que tengo ahorita planeado, pero está bien. Con eso dicho, agaché mi cabeza, haciendo una gran sombra que tapó mis ojos, pero dejo a la vista mi boca, la cual se movió a una gran sonrisa malévola, la cual puso tenso a el villano nuevamente. Izuku. Lo que quiero en realidad es crear un mundo de caos para los héroes, poder erradicarlos, erradicar la maldita profesión de héroes, y hacer ver a las personas que ningún héroe pudo vencer a una de las personas que tanto humillan y menosprecian, un simple Kirkles, y si es posible acabar con los Quirks, con cada uno de ellos, y hacer este mundo nuevamente puro, bajo mi control y mi sombra. Así que dime. Y mientras Izuku decía eso, levantaba poco a poco su cabeza mostrando una gran sonrisa y ojos deslumbrantes de un verde siniestro mientras acababa su frase y...
villano de lodo, ¿me prestarías tu poder para alcanzar mis ambiciones? Después de decir eso, noté como el villano abría su ojo y sacaba una gran sonrisa diabólica igual a la mía. Villano. Chico, llámame Ken. Con eso dicho me generó una gran sonrisa. Izuku. Mucho gusto Ken, mi nombre es Izuku, será un gran placer trabajar junto a ti. Ken. Igualmente Izuku, será un gran placer. Después de eso nos miramos con una gran sonrisa, narrador entrando, después de eso Izuku y Ken se voltearon a ver mientras Izuku acercaba su mano a la tapa de la botella para poder liberar a su nuevo socio y colega, pero antes de que lo pudiera hacer habló. Ken. Izuku, antes de que me liberes tengo que pedirte algo. Con eso dicho Izuku lo miró con una cara de confusión, mientras asentía para que su colega prosiguiera con lo que quería pedirle. Ken. Esto te sonará asqueroso, pero hazlo, está bien, ya que lo que quiero que hagas es agarrar la otra botella la cual me tiene y bebértela. Sé que es asqueroso, pero así garantiza que si algo me pasa tengo un respaldo para volver a emerger, al igual que contigo, si algo te pasa puedo estar junto a ti en cualquier momento. Después de escuchar la petición de su colega, la cara de Izuku se quedó más blanca de lo que ya estaba, pero al entender su razonamiento muy poco convencible procedió a sacar la otra botella y con cara de asco la destapó y se la empezó a tomar rápidamente hasta que no hubo ninguna gota dentro de ella, así después tirando la botella mientras Izuku caía de rodillas al suelo agarrándose el pecho mientras sentía que el líquido se esparcía por todo su cuerpo de manera uniforme, así también sintió como sus músculos casi inexistentes crecían y se sentía más fuerte, así después de un gran dolor, jadeó con cansancio mientras temblorosamente se ponía de pie. Después de un rato Izuku se compuso y vio a su colega, el cual habló antes de que la pregunta de Izuku saliera de su boca. Ken. Antes que nada, déjame explicarte que lo que pasó fue que al beber la mitad de mi se esparció por tu cuerpo adaptándose y pegándose a tus músculos y otras partes, así dándote un incremento en tus músculos al unirse junto a una fuerza un poco mayor a la que tenías, además de que también se pegó en tus huesos, haciendo que sea una gran cubierta y estos sean más duros y no se rompan con facilidad. Con eso dicho Izuku se quedó impresionado por lo que le habían dicho, pero tal como llegó la impresión se fue cambiándola por una sonrisa macabra, así después destapó la botella haciendo salir a su colega, el cual lo saludó con una gran sonrisa, mientras volvía a su tamaño original. Con eso tanto Izuku como Ken alzaron su mano y la estrecharon en un gran apretón para concluir su alianza. Después de eso Izuku junto a Ken se fueron del lugar, mientras en otro lugar un hombre flaco, con pelo rubio estaba buscando en sus bolsillos un objeto en particular donde se encontraba cierto villano que había capturado, así sin ningún éxito alguno. Entonces recordó al chico que lo había sujetado de la pierna y pensó que en ese momento se le debió de haber caído en algún lugar. De vuelta con Izuku y Ken, estos estaban caminando por callejones para no ser vistos, mientras discutían algo. Izuku. Bueno Ken-san, ¿tienes algún lugar para quedarte? Me quiero imaginar. Ken. Así es una vieja choza escondida donde uso el sótano de ella para vivir y ocultarme cada vez que robo una tienda. Izuku. ¿Podrías guiarme hacia esa choza, si no es mucha molestia? Ken. Claro, no veo ningún problema en llevarte, después de todo somos colegas. Izuku. Perfecto, y con eso dicho Ken empezó a guiar a Izuku hacia la choza que estaba usando para vivir. Después de unos momentos llegaron al lugar, así Izuku pudiendo notar que la choza, como decía Ken que era una pequeña casa de 2 pisos no muy extravagante y con una apariencia decaída, con ramas y árboles cubriéndola. Para ser sincero, Izuku no supo cómo su colega pudo encontrarla si estaba bien camuflajeada y hacía imposible encontrarla sin saber que estaba ahí, pero dejando las preguntas para después, entró en la pequeña casa con su colega delante de él, así Izuku observando con atención el interior viendo que estaba un poco desordenada y algo rota, pero posible reparar sin tanto esfuerzo, así después de echar un vistazo rápido bajó al sótano donde lo esperaba su colega, y así pudiendo ver que definitivamente vivía ahí, pero viendo bien el sótano era bastante grande, entonces se usó a explorar un poco y se tropezó con algo haciendo que se cayera y haciendo que su colega Ken se riera de él.
pero antes de que Izuku hubiera sacado su cúter para hacerle un daño a su colega, vio una puerta detrás de los trozos de madera en lo que había tropezado, pero no era una puerta normal ya que esta era de hierro, así ganando la curiosidad no solo de Izuku sino que también de Ken, el cual nunca se había molestado en mover casi nada desde que encontró ese lugar. Así Izuku se levantó y lentamente se acercó a la puerta y la empezó a abrir. Después de unos momentos Izuku ya había abierto la puerta por completo y tanto Izuku como Ken ingresaron así viendo que estaba algo oscuro y por fortuna Ken había encontrado un interruptor el cual encendió, y haciendo que el cuarto se iluminara haciendo que los dos se miraran con una expresión de absoluto asombro, ya que se habían esperado un pequeño cuarto normal y corriente, pero en cambio ante ellos había un gran laboratorio con varias cápsulas e instrumentos, los cuales estaban polvientos por no haberse usado durante mucho tiempo. Después de eso Ken se adentró en el laboratorio para inspeccionarlo mientras que Izuku se quedaba parado en la entrada con los ojos cerrados y después de un rato de reflexionar sonrió malévolamente, ya que este había encontrado un gran uso para la casa de su colega, así viendo a Ken y diciendo: Izuku, creo que nos hemos ganado la lotería. Al escuchar eso Ken sonrió locamente, porque sabía a lo que se refería su colega, así después asintiendo mientras se empezaba a reír como loco, así uniéndose en la risa Izuku. Después de un rato, Izuku se sentó en una silla mientras que su colega lo observaba atentamente, así después de un rato Izuku procediendo a hablar. Izuku, Ken-san, como habrás notado ahora hay algunas tablas más en esta habitación y si quiero suponer bien, hay en total unos 4 cuartos más aparte del que ya descubrimos, podríamos observarlos ahora mismo, pero sabes tengo que volver a mi casa o mi madre se empezaría a preocupar y posiblemente llamaría a la policía, así que tendré que irme, pero tengo un plan, así que te contactaré en unos días para decirte lo que planeo. Después de eso Izuku se marchó del lugar dejando a su colega, el cual tenía el trabajo de inspeccionar y ver cada cuarto que había en su pequeña, pero gran guarida. Después de estar pensando un rato Izuku notó que ya estaba en la calle, así dirigiéndose a su casa con una gran sonrisa en su cara pálida, mientras que sus ojos irradiaban un gran color verde brillante. Después de un rato de caminar llegó a su casa, así procediendo a entrar, mientras anunciaba su regreso a su madre, la cual lo saludó. Así después se metió a su cuarto, mientras se empezaba a cambiar, pero al quitarse y al verse en el espejo esperando ver su cuerpo pálido y delgado con algo de músculo, entonces vio que su cuerpo aún seguía pálido pero ya no estaba delgado sino que estaba de un aspecto normal con músculos marcados en su abdomen y brazos. Así después sonriendo, mientras se acababa de cambiar y en su escritorio sacaba una libreta en blanco donde empezó a detallar sus futuros planes. Izuku. Poco a poco, todo se irá construyendo poco a poco, y muy pronto en un futuro no muy lejano poder cumplir mi ambición, jajajajajajaja. Al día siguiente vemos a Izuku yendo hacia la escuela como normalmente lo haría. Al llegar a ella se fue directo hacia su salón de clases, pero fue interceptado por algunos abusadores, los cuales iban a molestar y golpear a Izuku como siempre, pero hoy no era como siempre, ya que Izuku después de ser molestado y un poco golpeado se empezaba a reír mientras los abusadores lo veían como si ya hubiera perdido la razón, así dejándolo solo. Izuku. Solo unos días, tan solo unos días más de fingir y muy pronto podré ser libre y podré librarme de todos los estorbos, jajajajajajajaja. Y así pasó un día normal para Izuku Midoriya, mientras que en su cuarto escribía en un cuaderno todos sus planes y detalles de cada cosa, hasta que al fin el día llegó. Los exámenes de ingreso a la UA se habían realizado e Izuku no se había presentado. Eso alegró a un chico pelirrubio Zenitsu, el cual estaba contento de que el inútil de Deku, como le decía, no se hubiera presentado, para obstaculizarle su camino a ser un héroe profesional y el próximo número 1, sin embargo el chico no sabía que Izuku estaba aspirando a algo más grande que solo entrar a una escuela. Así después de los exámenes de ingreso de la UA, Izuku empezó a ir más seguido al escondite donde vivía su colega Ken, en donde arreglaban y limpiaban las habitaciones recién descubiertas. Después de unos días Izuku notó que necesitarían algo de dinero y nuevas cosas para arreglar todo y más si quería arreglar la parte superior que no era el sótano. Así vio a su colega el cual notó la mirada de Izuku haciendo que se girara a verlo, y
al hacerlo notó una sonrisa espeluznante y con una gran pizca de emoción, así preguntándole qué es lo que estaba pensando, y con eso Izuku solo sonrió más mientras decía con una voz animada: Izuku. Oh mi querido colega Ken, creo que es hora de ver cómo es que trabajamos juntos. Con eso dicho, a Ken le salió una sonrisa al oír eso, y entonces tanto Izuku como Ken salieron de su guarida, y al momento de salir Izuku alzó una de sus manos frente a Ken mientras seguía de espaldas, así Ken rápidamente metiéndose entre la chaqueta de la escuela de Izuku, y con eso hecho Izuku bajó su brazo y empezó a dirigirse hacia las calles de la ciudad. Mientras tanto en la casa de Izuku, Inko Midori ya estaba limpiando, cuando llegó a la puerta del cuarto de Izuku, la cual intentó abrir pero descubrió que estaba cerrada, algo extraño para ella ya que Izuku nunca cerraba su cuarto, o no lo hacía desde que lo limpió por última vez hace una semana. Mientras Inko seguía reflexionando sobre eso y empezaba a ir por la llave para abrir el cuarto de Izuku, este mismo estaba frente a una tienda, mirándola fijamente mientras que después de tanto observar dio una pequeña sonrisa y entró a la vez que se ponía una mascarilla que cubría la mitad de su cara de la nariz para abajo y la cual tenía una sonrisa con sangre en ella y una capucha. Así al entrar la persona que estaba en caja registradora lo vio y se asustó un poco, pero pensó que solo era un niño que estaba probando una nueva moda así que no le quiso hacer caso. Sin embargo no pudo ya que Izuku se puso enfrente de la caja, así poniendo un poco más nervioso al chico el cual estaba en la caja, y pensando lo peor empezó a mover su mano que estaba abajo hacia un botón que llamaría a la policía y a héroes profesionales, pero no pudo ya que Izuku empezó a hablar mientras lo miraba con sus ojos sin emociones, aunque si veía bien podría notar una pizca de ansiedad, felicidad y emoción. Izuku. No te recomiendo que aprietes ese botón. Al oír eso el chico se espantó más ya que el sujeto frente a él sabía lo que estaba a punto de hacer, pero para fortuna de él o desgracia, una voz más apareció de repente. Voz desconocida. Y yo te recomiendo que no des un paso más villano, si es que no quieres salir lastimado. Mientras tanto en la casa de Izuku, Inko Midori ya estaba buscando las llaves para abrir el cuarto de Izuku, sin tener mucho éxito ya que no recordaba dónde las había puesto, y era lógico ya que ella nunca encontró el cuarto de su hijo cerrado, así después de una ardua búsqueda encontró las llaves y así dando una sonrisa, ya con las llaves Inko se dirigió a la puerta del cuarto de Izuku, pero por alguna razón se sentía un poco nerviosa y presentía que no debía abrirla, pero dejó eso de lado y se dijo a sí misma que no había nada malo, ya que ella conocía a Izuku ya que él era su hijo y no había nada malo en su cuarto ni nada por el estilo, pero qué equivocada estaba Inko. Así después de un poco de vacilación metió la llave en el cerrojo del cuarto y lo desbloqueó, así está sacando la llave y empezando a girar la perilla, así empezando a abrir la puerta poco a poco y... Mientras tanto con Izuku, este giró la cabeza para ver quién le había hablado así viendo que era un héroe profesional Captain Celebrity. Con eso el chico de la caja registradora se alegró mucho ya que había aparecido un héroe profesional para salvarlo. Sin embargo Izuku solo se empezó a reír como un loco, haciendo que el chico se volviera a asustar, así también haciendo que el héroe profesional lo viera como si le hubiera salido una segunda cabeza. Al acabar de reírse, este se giró completamente hacia el héroe profesional y dijo: Izuku. ¿Pero qué tenemos aquí, si es nada más que un héroe profesional? Y dime señor héroe que lo trae aquí jajajajajaja. Captain Celebrity. No el obvio villano, vengo a detenerte antes de que lastimes a ese pobre joven. Con eso dicho Izuku se volvió a reír como un loco, sacando ya de quicio a el héroe profesional el cual por la rabia le preguntó: Captain Celebrity. ¿Qué es tan gracioso? Con esa pregunta Izuku para de reír de repente mientras lo miraba con sus ojos fríos e indiferentes, así haciendo quedar unos segundos inmóvil al héroe profesional el cual había visto los ojos de Izuku, pero por desgracia para él Izuku no perdió tiempo y levantó rápidamente su mano así haciendo que una gran cantidad de lodo saliera de su manga mientras se estrellaba contra el héroe el cual fue mandado a volar hacia la pared de la tienda, mientras que seguía sujetado por el lodo. Con esa acción el héroe quedó desconcertado e inmóvil ya que
estaba cubierto de lodo que parecía se ponía duro para no dejarlo mover con libertad. Así Izuku viendo al chico y diciéndole que metiera todo el dinero en una bolsa. Así el chico con terror empezó a hacer lo que Izuku le dijo, pero antes de que agarrara el dinero, el héroe que estaba entre el barro usó su Kirk para volar así saliendo del lodo y dirigiéndose rápidamente a Izuku, el cual recibió un buen golpe en la mejilla que lo mandó a volar hacia un estante donde había productos de limpieza. Con eso Izuku se empezó a levantar con algo de dolor mientras fulminaba con la mirada al héroe, y cuando se iba a parar notó algo con su mano así agachando la cabeza y viendo un cuchillo que debió haberse colocado en su estante equivocado. Así Izuku sonriendo, pero no lo vio el héroe gracias a la mascarilla que este llevaba. Entonces Izuku susurró algo que el héroe profesional no escuche, y entonces de repente una gran cantidad de lodo empezó a cubrir a Izuku, así también formando una cara con una gran sonrisa en ella. Después de eso el héroe quedó asombrado, pero no le dio tiempo de estar más cuando Ken e Izuku, el cual estaba fusionado con su colega, atacaron al héroe, el cual dio un salto hacia atrás pero fue seguido por la mano lodosa, la cual se alargó para atraparlo, pero el héroe usó su Kirk y voló hacia un lado, pero entonces vio que el villano con que estaba luchando se acercaba a él, así poniendo sus brazos en una guardia cruzada, la cual recibió el puñetazo lodoso, pero en vez de irse volando por el golpe fue sujetado por el lodo alzando sus brazos así dejando descubierto su torso. El héroe no supo por qué el villano, que era Izuku y Ken, le habían levantado los brazos hasta que rápidamente su pregunta fue contestada por Izuku, el cual salió del lodo empuñando el cuchillo, el cual clavó en el estómago del héroe, el cual dio un grito de dolor por ser atravesado por el cuchillo, pero actuando rápidamente le dio una patada en la cara a Izuku, el cual lo mandó a volar junto a Ken así dejando al héroe libre y a la vez sin el cuchillo en el porque Izuku lo sujetó fuertemente, así haciendo que el héroe empezara a sangrar mucho, pero rápidamente agarró unas vendas que estaban en la tienda y se las puso rápidamente para parar un poco el sangrado. Con eso vio a Izuku y Ken, los cuales estaban en el suelo, mientras que Ken volvía a cubrir a Izuku en lodo. Entonces al héroe se le ocurrió una idea, ya que pensó que si podía golpear fuerte a Izuku y sacarlo del lodo, ese mismo se desharía o caería inofensivamente. Con eso agarró unas cosas más del suelo, y empezó a ir con una velocidad más lenta de lo que había ido gracias a la herida que le hizo Izuku. Así cuando Izuku y Ken se levantaron vieron al héroe, el cual estaba yendo hacia ellos, así los dos se pusieron en posición y empezaron a atacarlo. Sin embargo fallaron, ya que el héroe pudo esquivar por poco los ataques de Ken. Así cuando se acercó vio como el lodo iba a empezar a abrirse para dejar fuera a Izuku y así darle otro corte o apuñalada al héroe, pero agarró y lanzó una bebida abierta hacia ellos a la vez que también ponía un peluche frente a él. Así cuando el lodo se abrió, el resto de la bebida cayó en los ojos de Izuku dejándolo ciego por unos instantes mientras lanzaba una cuchillada ciegamente, así dándole al oso de peluche que protegió al héroe, el cual aprovechó eso y plantó firmemente sus pies al suelo mientras daba un gran puñetazo al estómago de Izuku, así sacándolo del barro y mandándolo a volar hacia la caja registradora donde estaba el chico de la tienda escondido. Así Izuku cayó del otro lado junto al chico, el cual se asustó. Con eso el héroe sonrió pensando que había ganado, pero se desconcertó ya que el lodo aún seguía en pie, pero entonces su duda se fue ya que el lodo se empezó a reír mientras atrapaba al héroe profesional. Así el héroe abriendo los ojos, ya que no se esperó que hubieran sido dos villanos en vez de uno. En la casa de Izuku podemos ver a Inko, la cual ya había entrado a la habitación de Izuku y vio que estaba sin ningún cartel o figura de un héroe, o más bien de All Might. Así dejando eso de lado y empezando a limpiar cuidadosamente el cuarto de su hijo. Después de un gran rato de haber estado limpiando, se acercó hacia el escritorio de su hijo y curiosamente abrió uno de sus cajones, así viendo un cúter el cual tenía algunas manchas de sangre. Así asustándose y yéndose para atrás mientras que jalaba el cajón con ella, así sacándolo del escritorio. Después de haber caído, se empezó a levantar y vio el cajón volteado, así mostrándole un cuaderno el cual estaba dentro de una bolsa la cual estaba pegada debajo del cajón. Así curiosamente Inko sacó el cuaderno de la bolsa y miró la portada, la cual decía: Plan para la exterminación de los falsos y los quirks del mundo. Con eso Inko quedó un poco atónita por lo que había descubierto, y de quién, y con algo de temblor en sus manos abrió lentamente el cuaderno y así empezando a leerlo.
Primer paso para conseguir mi sueño de librar al mundo de los falsos, los cuales son los héroes, y también para poder exterminar los quirks del mundo. Para esto tuve un golpe de suerte al encontrar un laboratorio en el escondite de mi colega, el cual se usara para la investigación de sustancias las cuales puedan eliminar los quirks de las personas. No solo eso, sino que me intriga y sospecho que habrá algún quirk el cual pueda borrar los quirks, como es el caso de Eraserhead, el héroe borrador. Si pudiera conseguir muestras de su sangre, como las de una persona que pueda regresar el tiempo o rebobinar las cosas, me serviría. Sin embargo, eso será complicado de hacer, pero tengo esperanzas de hacerlo. A veces pienso que será imposible, pero si consigo aliados los cuales me puedan ayudar y los cuales sean fieles a mí, me serviría mucho. Ahora, una cosa esencial para esto es y... Al estar leyendo eso, Inko se quedó perpleja por lo que estaba viendo, ya que su hijo Izuku estaba planeando algunas cosas no muy heroicas. Después de un rato sacudió su cabeza y siguió leyendo el cuaderno, volviendo con Izuku y Ken. Ken había capturado al héroe profesional y lo estaba asfixiando poco a poco. Así el chico que estaba al otro lado del mostrador vio eso y pensó que si podía agarrar a su compañero podría ser un trueque con el otro villano para que liberara al héroe profesional. Así este se empezó a acercar temblorosamente a un Izuku tumbado en el suelo, y cuando el chico empezó a acercar su mano, Izuku la agarró y este se levantó rápidamente mientras agarraba al chico y le torcía su mano en la espalda, así quedando parado frente al héroe profesional, el cual vio con terror a Izuku, el cual tenía el cuchillo con el que lo había dañado en el cuello del pobre chico, el cual estaba llorando del miedo, y entonces escuchó como Izuku empezó a hablar. Izuku. Bueno, no quería llegar a esto y no tenía planeado hacer lo que voy a hacer, pero querías hacerte el héroe, ¿no es así? Ahora verás las consecuencias de tus acciones, jajajajaja. Después de decir eso, Izuku empezó a cortarle el cuello al chico poco a poco mientras este gritaba y se retorcía del dolor, pero rápidamente se detuvo cuando Izuku llegó a sus cuerdas vocales y las cortó, así haciendo que el héroe viera con terror lo que hacía ese villano mientras escuchaba a Izuku reírse mientras seguía cortando al chico ya muerto, hasta que acabó cortándole la cabeza y este paró de reír mientras veía la cabeza que tenía en sus manos, y al hacerlo este se encogió de hombros y la tiró a un lado como si fuera basura. Así después se acercó al héroe mientras veía cómo quedaba inconsciente con lágrimas en sus ojos, así que se apartó del héroe dejando que empezara a caer hacia Izuku y este le echó su cuchillo en el corazón. Después de eso tomó el dinero y se volvió a fusionar con Ken mientras salían de la tienda. Por alguna razón Izuku sintió que tenían que ir a su casa, así diciéndole a Ken que lo dejara moverlos, así dirigiéndose a la casa de Izuku, los cuales al llegar Ken se volvió a meter en la chaqueta de Izuku mientras que este se quitaba la máscara y se quitaba la capucha, así entrando silenciosamente por la extraña sensación que tenía. Así al entrar vio que su cuarto estaba abierto y había luz, así sin quitarse los zapatos Izuku entró a su cuarto y vio a su madre, la cual estaba acabando de leer el cuaderno con sus planes de erradicación de héroes y quirks. Así quedando asombrado y triste, Inko sintió una presencia detrás de ella y vio a su hijo, la cual la estaba viendo con cara de asombro y tristeza. Inko no entendió la segunda emoción, pero aún así se paró rápidamente mientras veía a su hijo con vergüenza y un poco de miedo, pero aún así habló. Inko. Izuku-kun bueno y yo no quería leerlo y tampoco quería entrar en tu cuarto ni nada, y pues y ahí. Lo siento mucho Izuku-kun. Izuku. ¿Cuánto leíste? Izuku preguntó con su cara gacha y su pelo ensombreciendo su rostro. Inko. Yo pues sí. Leí todo lo siento. Después de escuchar eso, Izuku alzó su cabeza así mostrando que estaba llorando, mientras se disculpaba con su madre y a la vez se daba la vuelta para que ésta no lo viera. Al ver eso a Inko se le partió el corazón y le dijo que estaba bien, que no se preocupara, y así dio un paso para empezar a acercarse a su hijo, pero repentinamente dejó de llorar y la volteó a ver con una sonrisa macabra y ojos algo tristes, mientras decía: Izuku. De verdad lo siento madre, o quería hacer esto y mucho menos quería perderte, pero, aunque me duela no tengo que dejar ningún cabo suelto que pueda arruinar mi plan, así que si eres tan amable de cooperar podrías morir por mí. Al escuchar eso Inko se paralizó y se le llenó la cara de terror,
mientras veía como a Izuku le salía un líquido verdoso el cual era lodo y lo empezaba a cubrir, mientras se volteaba lentamente hacia ella y se empezaba a poner su mascarilla, la cual aterrorizó aún más a Inko, la cual del miedo se cayó al suelo mientras retrocedía hasta toparse con el escritorio de Izuku, y está en un último intento por sobrevivir o rogarle a Izuku que parara. Quiso gritar pero el lodo le tapó la boca a Izuku, puso un dedo en su mascarilla para decirle que guardara silencio, y con eso, este procedió a sacar el cuchillo con el cual había asesinado a 2 personas antes, así acercándose Izuku a Inko mientras esta lloraba por ver cómo su propio hijo la iba a matar. Sin embargo al final sonrió aunque el lodo le cubría la boca, por saber que lo que le pasara estaría bien, ya que si ella lo hubiera apoyado y opuesto más atención a Izuku, esto nunca hubiera pasado y al final solo cerró sus ojos llenos de lágrimas esperando su final. Así después se vio un gran chorro de sangre salir.